Hay personajes que nacen para ser admirados y luego está Spider-Man, que nació para ser entendido. Porque sí, puedes amar a Batman por su oscuridad o a Iron Man por su carisma. Puedes alucinar con los poderes de Thor o emocionarte con el patriotismo de Capitán América. Pero Spider-Man es otra cosa. Spider-Man eres tú y soy yo. Es cualquiera que haya tenido problemas para llegar a fin de mes, que haya sentido que la vida va demasiado deprisa, que haya perdido a alguien importante, que haya querido hacer lo correcto y no haya sabido cómo. Spider-Man es el personaje más popular del mundo del cómic, y no es casualidad. Su imagen es reconocible en cualquier rincón del planeta. Su historia ha sido contada 1000 veces. Su símbolo, la araña, es tan potente como la S de Superman o el murciélago de Gotham. Pero lo que de verdad lo hace único no es el traje ni los poderes, es lo que representa. En este vídeo quiero explicarte por qué Spider-Man no solo es un éxito editorial o cinematográfico. Quiero contarte por qué conecta tan fuerte con nosotros, por qué sigue siendo el superhéroe más querido 6 décadas después de su creación en los cómics, y por qué para muchos es el mejor superhéroe de todos los tiempos. Para ello vamos a hablar de 5 cosas: su impacto sociológico, cultural, mitológico, psicológico y filosófico. Y te prometo que cuando llegues al final entenderás que Spider-Man no es solo un personaje de cómic, sino una forma de ver la vida. Vale, empecemos por el impacto psicológico. Cuando Spider-Man apareció por primera vez en 1962, Estados Unidos estaba cambiando. El país vivía una explosión demográfica, social y tecnológica. La Guerra Fría estaba en plena ebullición. El miedo a la bomba nuclear estaba por todas partes y la juventud empezaba a hacerse oír. Fue en ese contexto, con un país dividido entre el conservadurismo de posguerra y la rebeldía de las nuevas generaciones, cuando Stan Lee y Steve Ditko lanzaron a un adolescente con problemas reales en las páginas de Amazing Fantasy. Y eso lo cambió todo. Hasta ese momento los superhéroes eran figuras adultas casi inalcanzables. Gente perfecta, segura, que lo resolvía todo con fuerza o con inteligencia. Pero Peter Parker no. Peter era diferente. Era tímido, un empollón, un solitario. Era el chico que sufría bullying, el que no encajaba en el instituto, el que cuidaba de su tía mientras todos los demás vivían su vida. Por primera vez los lectores no veían solo a un héroe, veían a alguien como ellos. Y eso tiene una carga sociológica enorme. Spider-Man fue el primer superhéroe que realmente representó a la clase media-baja, a los jóvenes sin privilegios, a los que tenían que buscarse la vida mientras lidiaban con problemas familiares, sociales y económicos. Era, en muchos sentidos, el primer héroe de barrio en un mundo de superhombres. Ese origen callejero, además, marcó una diferencia clave con otros personajes. Mientras Superman representa la esperanza idealizada y Batman la justicia desde la élite, Spider-Man encarna la lucha diaria del ciudadano corriente. Es un tipo que vive en Queens, que trabaja como fotógrafo freelance para sobrevivir y que sufre ansiedad, fatiga y frustración. Es el reflejo de millones de personas que hacen lo que pueden con su vida. Y ese impacto no es solo generacional. Spider-Man ha sido durante décadas una constante entre los jóvenes que crecen en contextos difíciles. Su historia ha conectado con adolescentes en los suburbios de Nueva York, pero también con chavales en barrios humildes de Sao Paulo, de Madrid, de Manila o del Cairo, porque sus problemas no son exclusivos de Estados Unidos, son universales. En definitiva, Spider-Man es el héroe que mejor ha reflejado los cambios sociales del último siglo. No porque tenga un discurso político, sino porque su vida habla el idioma de quienes siempre han sido invisibles, y eso, desde un prisma sociológico, es oro puro. Hablemos ahora de su impacto cultural, porque pocos personajes han tenido tanta presencia en la cultura pop como Spider-Man. No solo ha protagonizado cómics, películas, videojuegos y series de animación. También se ha colado en camisetas, en mochilas, en tazas, en grafitis, en memes, en disfraces, en TikTok, hasta en piñatas de cumpleaños. Lo mires por donde lo mires, Spider-Man está en todas partes, y eso dice mucho de su valor cultural. Pero no es solo una cuestión de marketing. Spider-Man forma parte de ese grupo reducido de personajes que trascienden su medio original. Igual que ocurre con Mickey Mouse, Darth Vader o Goku, Spider-Man es más que un personaje, es un símbolo.
Su silueta, su máscara, el gesto de lanzar telarañas, todo eso son elementos que incluso alguien que nunca ha leído un cómic puede identificar al instante. Esa universalidad tiene raíces profundas. En parte se debe a su diseño, simple, reconocible, adaptable, pero también a lo que representa. Spider-Man no es un guerrero, ni un dios, ni un soldado. Es un chaval con miedo, con dudas y con esperanza, y eso lo hace reconocible en cualquier contexto cultural. Además, Spider-Man ha sabido renovarse en cada generación. En los años 60 fue el reflejo de los adolescentes incomprendidos. En los 90, con las series de animación, se convirtió en un icono para millones de niños que crecieron viéndolo en la tele. En los 2000, las películas de Sam Raimi le dieron un toque trágico y emocional que conectó con el espíritu del nuevo milenio. Y en la última década, con el multiverso y personajes como Miles Morales o Spider-Gwen o incluso Spider-Ham, el personaje se ha expandido de una forma cultural como nunca antes se había visto. Y luego está, por ejemplo, Into the Spider-Verse. Esa película de animación no solo fue un éxito crítico y de taquilla, sino una declaración de intenciones, porque demostró que Spider-Man no es una sola persona, ni una sola identidad, ni una sola historia. Es un legado, un símbolo que puede llevar cualquiera que esté dispuesto a hacer lo correcto, aunque le cueste. Y esa idea en pleno siglo XXI ha resonado con más fuerza que nunca. Desde un prisma cultural, Spider-Man también ha sido un puente entre generaciones. Los padres que crecieron con el Peter Parker de los cómics o de Tobey Maguire ven ahora cómo sus hijos se enganchan a Miles Morales de animación o a la versión cinematográfica de Tom Holland. El caso es que hay una continuidad emocional, o sea, una herencia afectiva que pocos personajes logran generar, y eso al mismo tiempo crea comunidad e identificación. Por si fuera poco, Spider-Man también ha logrado algo que muchos héroes no han conseguido, y eso es mantenerse fresco sin perder su esencia. Puede ser animado, realista, cómico, oscuro, digital o retro, y a pesar de ello, seguir funcionando. Su historia es tan fuerte, tan poderosa, que sobrevive a los cambios de formato, de tono y de época. Da igual si lo ves en una PlayStation, en un cómic de los años 70 o en una película del UCM. Sigue siendo Spider-Man y sigue funcionando como el primer día. Así que culturalmente Spider-Man es un fenómeno global porque no pertenece solo al mundo del cómic, nos pertenece a todos. Es una parte del paisaje emocional y visual de nuestro tiempo. Y por eso, cada vez que alguien se pone su máscara, ya sea en Halloween o en una película, sentimos que algo nos conecta con el superhéroe arácnido. Hablemos ahora del impacto mitológico, porque aunque venga de un cómic, Spider-Man es mitología en estado puro. Y no lo digo en el sentido comercial de es un mito o es una leyenda, lo digo en el sentido más profundo de la palabra mitológica, como una figura que representa verdades universales, arquetipos y conflictos que van más allá del tiempo. Porque si uno se fija bien, Peter Parker no es tan distinto de los héroes clásicos. Como Prometeo, carga con el peso de un conocimiento que lo separa del resto. Al igual que Ícaro, sufre las consecuencias de volar demasiado alto. Como Ulises, está atrapado entre el deber y el deseo, entre el hogar y el sacrificio. Y como cualquier héroe trágico, lo que lo define no es el poder, sino la culpa. Spider-Man es un mito moderno porque nace con una premisa mitológica, un evento originario que lo transforma para siempre. Ese momento en que deja escapar al ladrón que luego mata a su tío Ben, y eso es su caída. Es su pecado, es su marca, es el equivalente a comerse la manzana, a mirar a Medusa o a desobedecer al oráculo, porque a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. Y lo que hace tan poderoso a este personaje es que esa culpa no desaparece nunca, no se entierra y no se olvida. La lleva en cada acto, en cada decisión y en cada pelea. Eso convierte a Spider-Man en algo más que un héroe de acción. Lo convierte en un personaje trágico, uno de los pocos del universo de los superhéroes que no solo gana, sino que pierde y aprende. En términos mitológicos, Spider-Man también representa el camino del héroe clásico. Os pongo ejemplos para que me entendáis. La llamada a la aventura es la picadura de la araña. La negación del deber es cuando usa sus poderes para ganar dinero. La pérdida es obviamente la muerte de Ben. La aceptación de su destino
es, obviamente, convertirse en héroe. Y luego está el sacrificio continuo, porque si algo define a los grandes mitos es el precio que pagan sus protagonistas. Y en Spider-Man ese precio siempre es altísimo. Su felicidad, sus relaciones, su paz. Lo hemos visto con Gwen Stacy, con MJ, con su tía May, con Harry Osborn, con la soledad que arrastra constantemente. Spider-Man siempre pierde algo y aún así sigue adelante. Ese es el corazón del mito. Además, Spider-Man no es solo uno. Como se puede apreciar en Into the Spider-Verse, hay muchas versiones del mito. Igual que en las leyendas antiguas, había varias versiones de Hércules, de Aquiles o de Perseo. Cada uno con sus matices, con sus errores y con su contexto. Pero todos unidos por una misma esencia: el poder y la responsabilidad. Una frase que, si lo piensas detenidamente, es tan poderosa como cualquier enseñanza mitológica. Y esa es otra clave: Spider-Man no tiene un lema comercial. No os confundáis, amigos. Por mucho que sea famoso, su lema es una enseñanza moral. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es la frase más importante jamás escrita en un cómic. No porque suene bien, sino porque encierra toda la tragedia del personaje. Sigamos ahora con el impacto psicológico. Hay una razón por la que Spider-Man no se nos va de la cabeza y no tiene que ver con las telarañas, ni con los edificios de Nueva York, ni con los trajes, aunque todo eso ayuda, obviamente. Tiene que ver con lo que sentimos cuando lo vemos caer y, sobre todo, cuando lo vemos levantarse. Desde el primer momento, Peter Parker es un personaje marcado por el trauma, la ausencia de sus padres, el bullying constante, la inseguridad social, la muerte de su figura paterna, la culpa por no haber actuado, la ansiedad por no poder llegar a todo. Es un personaje que psicológicamente carga con todo lo que muchas personas viven en silencio: el miedo, la presión, la tristeza, las dudas. Y sin embargo, Spider-Man se niega a tirar la toalla. Ahí está la magia de este héroe. Spider-Man no es el más fuerte, ni el más listo, ni el más popular, pero sigue adelante. Y eso lo convierte en un símbolo de resistencia, de aguantar cuando todo se tambalea, de no rendirse aunque el mundo no te dé un respiro. A nivel psicológico representa algo muy poderoso: el conflicto interno entre el deseo y el deber. Él, Spider-Man, quiere vivir su vida, estudiar, amar, tener amigos, descansar, pero cada vez que lo intenta, algo lo arrastra de nuevo al traje. Es la representación perfecta de lo que significa crecer, madurar y asumir responsabilidades. Spider-Man nunca tiene el control total de su vida, como nosotros. Por eso empatizamos tanto con él. También es un personaje que fracasa. Oye, y mucho, Y eso es raro en el mundo de los superhéroes. Spider-Man no gana siempre. A veces llega tarde, otras pierde a alguien, otras se equivoca, pero eso no lo hace menos héroe. Para mí, al contrario, lo hace más humano que a nadie. La dimensión emocional de Spider-Man es lo que lo convierte en una figura terapéutica. Es el amigo que siempre está sufriendo pero no quiere que te preocupes por él. Es el chico que esconde el dolor detrás de un chiste. El que no pide ayuda porque cree que tiene que hacerlo todo solo. Muchos se ven reflejados en eso, sobre todo adolescentes, pero también adultos que arrastran cargas invisibles. Y en ese sentido, Spider-Man no solo conecta, sino que también sana. Su historia nos enseña que es normal tener miedo, es normal fallar. Nos enseña que tener dudas no te convierte en débil, que el dolor no te define, lo que te define es lo que haces con él. Peter Parker no nos inspira porque sea fuerte, nos inspira porque no deja que el miedo lo pare. Nos inspira porque es vulnerable y porque en el fondo todos tenemos algo de él. Y terminamos con el impacto filosófico del personaje. Porque al final, detrás de las telarañas, las caídas y los grandes supervillanos, lo que convierte a Spider-Man en algo más que un personaje es su ética, su forma de entender el mundo, su forma de resistir, de elegir, de actuar. Y eso es en el fondo una postura filosófica. Spider-Man no lucha por venganza, tampoco por una justicia abstracta, ni por gloria. Lucha porque cree que debe hacerlo, porque no puede mirar hacia otro lado, porque si él puede ayudar y no lo hace, se convierte en parte del problema.
Esa lógica, esa frase grabada a fuego, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es una filosofía de vida, una que cualquiera puede adoptar con o sin superpoderes. Y eso es lo más valioso de todo. Spider-Man no te dice que tienes que ser perfecto, te dice que tienes que intentarlo, que hay que hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie te lo agradece o cuando cuesta demasiado hacerlo. Esa es la base de su código moral, elegir el bien aunque duela, aunque pague un precio demasiado alto. A lo largo de su historia, Peter Parker ha tenido 1000 motivos para rendirse, para tirar el traje, para dejar de ayudar, ha perdido a seres queridos, ha sido traicionado, ha estado solo, ha sufrido el rechazo de los medios, de la policía, de sus propios amigos, y a pesar de todo eso, ha seguido hacia adelante. Y no porque quiera ser un héroe, sino porque no sabe ser otra cosa, porque ha asumido que su vida ya no le pertenece del todo. Filosóficamente eso lo conecta con figuras como Sócrates, que prefería morir antes que traicionar sus principios, o con Kant, que decía que lo moral no es lo que te beneficia, sino lo que harías aunque no te trajera ninguna recompensa. Spider-Man es un personaje que actúa desde la obligación ética, no desde la conveniencia. No lo hace por fama, y no lo hace por dinero, lo hace porque considera que debe hacerse, y punto. Y eso, en un mundo lleno de cinismo, sarcasmo y postureo como en el que vivimos actualmente, es revolucionario. También hay algo profundamente existencial en su forma de vivir. Peter Parker es consciente de que no puede salvarlo todo ni a todos, de que muchas veces va a fallar, de que su esfuerzo nunca será suficiente. Pero aún así lo intenta, porque para él intentarlo ya es una forma de dignidad. Como decía Albert Camus, el sentido de la vida es la rebelión contra lo absurdo. Spider-Man es exactamente eso, una rebelión diaria contra la indiferencia. En tiempos donde todo parece estar roto, donde las redes premian el ego y la política se ha llenado de odio, Spider-Man nos recuerda que aún podemos hacer lo correcto, que aún podemos cuidar de los demás y que aún podemos ser responsables de nuestras acciones. Aunque nadie lo sepa, aunque estemos agotados. Ese es su verdadero poder. No lanzar telarañas, no trepar paredes, sino demostrar que ser buena persona en este mundo sigue siendo una opción válida. Y eso, por absurdo que parezca, es más revolucionario que cualquier superpoder. Spider-Man no es perfecto, no siempre gana, no tiene una vida fácil, pero ahí está, año tras año, década tras década, historia tras historia, cayendo y levantándose, sufriendo y eligiendo seguir, representando a los que no tienen voz, a los que se esfuerzan sin aplausos, a los que lo intentan incluso cuando todo parece estar en contra. Y por todo ello lo amamos. Porque Spider-Man no es solo un personaje, es una idea, es un recordatorio de que el bien sigue existiendo aunque nadie alardee de ello, de que el deber tiene valor aunque no sea viral, de que la bondad silenciosa, la que no pide nada a cambio, es la que de verdad sostiene el mundo. Spider-Man somos todos nosotros, en nuestras versiones más frágiles y más valientes. Y mientras haya alguien dispuesto a hacer lo correcto, aunque sea difícil, Spider-Man seguirá existiendo, colgado de un hilo, con el corazón roto, pero con la voluntad intacta.